Buenos días, amados hermanos. Me da gusto poder encontrarme una vez más con ustedes y cómo olvidarme también de todos los amigos que nos siguen a través de las redes y querer participar juntos este día domingo de adorar al Señor. Espero que Dios en esta mañana pueda hablar a sus corazones y para esto también quisiera poder orar juntos para que podamos acercarnos a este Dios y poder encomendar también este tiempo. Acompáñenme a orar en esta mañana y oremos juntos a nuestro Dios. Padre, te doy las gracias por el nuevo día que tú nos das. Gracias por todos los beneficios que tú traes a nuestras vidas. Gracias porque sé que estás interesado en que tu nombre sea conocido. Padre, pero tú sabes que somos herramientas falibles, herramientas limitadas y que muchas veces nos contradecimos. Oro en el nombre de Jesús para que en esta mañana nuestro entendimiento sea abierto, nuestros ojos espirituales puedan ver claramente lo que nos quieres decir. Abre nuestro entendimiento, te lo pido una vez más, y todo esto sea hecho para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy voy a enseñar un tema que se llama los adversarios de Dios. Parece un poco paradójico que Dios tenga adversarios, pero permítame primero contarle una historia. Fue una Navidad más o menos hace unos 10 años atrás. Aproximadamente eran unos 10 años, la criatura que hoy es un adolescente, en ese momento sus padres habían comprado una hermosa bicicleta y estaba lista para ser usada de acuerdo a la edad de este niño. ¿Sabe? Él estaba tal vez esperando una bicicleta y nunca se había imaginado que sus padres en ese momento se la iban a comprar. Sus padres, para hacer un poco más dramático, un poco más hermosa la situación, decidieron adornar la bicicleta y le pusieron globos, le pusieron serpentinas y la tuvieron escondida en el momento de Navidad, en el momento en que se iba a entregar los regalos. Y fue así, de esta manera, en que llegado el momento en que se iban a entregar los regalos a los niños, ellos sacaron la bicicleta completamente adornada, hermosamente adornada con globos, con serpentinas y con algunas cosas más, y se la trajeron y la presentaron delante del niño. Oh, fue una hermosa sorpresa para el niño. Sus ojos se abrieron, se vio una expectativa enorme y el niño corrió hacia la bicicleta y adivine qué. Para sorpresa de todos los que estábamos ahí en la sala, el niño empezó a agarrar los globos, el niño empezó a distraerse con las serpentinas y dejó a un lado la bicicleta. Todos nos quedamos perplejos, todos nos quedamos mirando entre sí, no lo podíamos creer, y el niño estaba disfrutando alegremente de los globos que sus padres habían puesto alrededor de esta bicicleta. Oiga, parecía algo que completamente anecdótico y algo que tal vez uno podría decir, carambas, no se había fijado en el verdadero regalo, pero fue así. Y esto no debería extrañarnos porque nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. No se admire de este relato. Al contrario, usted debe entender de alguna forma que nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Tenemos muchas veces la tendencia a perder de vista lo verdadero y lo valioso y empezar a mirar lo superficial y lo pasajero. Tenemos muchas veces la tendencia de lo que es valioso termina robando, o lo que no es valioso termina robando muchas veces nuestro corazón, y lo que es verdaderamente provechoso y prometedor muchas veces queda a un lado. Tenemos la tendencia de que nuestra óptica y nuestra perspectiva es a veces un poco confusa. Empezamos a mirar y empezamos a apreciar y empezamos a amar aquellas cosas que pueden terminar solamente siendo pasajeras y que prometen de alguna manera un momento de placer, un momento de seguridad, un momento de alcance, un momento de realización, pero terminamos de alguna forma decidiendo que lo más valioso, que lo estimable, que lo duradero, que lo provechoso puede esperar para un tiempo después. Pero no es solo eso. No dudamos en hacer en un lado, en un momento de presión, o en un momento de diversión, o en una búsqueda de seguridad, o en un anhelo de placer, lo que puede darnos dividendo a largo plazo. Lo dejamos a un lado y nos inclinamos a tomar lo que puede envenenar nuestras almas de modo instantáneo. Así somos. Ese es el ser humano. Y sabe, esto, ¿por qué le cuento un poco de la bicicleta a este niño? Porque nosotros los seres humanos muchas veces nos fijamos en lo que a veces no es valioso. Y lo valioso muchas veces queda a un lado y lo no valioso termina siendo el anhelo de nuestro propio corazón. Hay una verdad que quiero que usted empiece a entender en todo esto. Es que Dios ha puesto bendiciones en nuestras vidas. Estas bendiciones nos permiten desarrollar,
Estas bendiciones nos permiten crecer, estas bendiciones nos permiten avanzar y disfrutar de la vida. Nos permiten tener un hogar estable, estas bendiciones nos permiten tener cierta seguridad financiera, estas mismas bendiciones nos permiten gozar de una salud vigorosa o de tomar decisiones certeras o despejadas de cualquier duda. Estas bendiciones pueden darnos una mente y un entendimiento que puede tener mayor alcance, ejecutar los mejores planes. Pero a veces estas bendiciones terminan ganando nuestro corazón y confundiéndolo. Y muchas veces en un arrebato de altivez, muchas veces terminamos amando estas bendiciones y creyendo que dependen de nosotros y nos olvidamos de aquel benefactor que nos entregó estas bendiciones. ¿Sabe? En realidad Dios advirtió de esta realidad con mucha antelación. La historia que vamos a entender el día de hoy tiene que ver con un momento en que el pueblo había recibido estas advertencias. Esa es una de las razones de por qué nuestro corazón es inestable y muchas veces engañoso, que tiende a la inestabilidad o a la perversidad. Es que muchas veces Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Esa es la razón por la que Dios en algún momento, antes de introducir al pueblo de Israel a una tierra donde ellos iban a encontrar comunidad, donde ellos iban a usufructuar, donde ellos iban a prosperar, donde ellos iban a multiplicarse, donde ellos iban a crecer, Dios les dice, antes de que ellos pisen esta tierra, les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comes y te sacies y edifiques casas buenas en las que habites. No suceda que tus vacas y tus ovejas aumenten, que tu plata y tu oro se multiplique y termines diciendo: todo esto lo he hecho con el poder y mi fuerza. No vaya a ser, le decía a Dios, que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Lo que tienes que saber, le dice, en lugar de decir: mi poder y la fuerza de mi mano me han dado todo esto, que es Dios el que te da el poder para hacer todas las riquezas. Y esto es lo que me refiero cuando hablamos de estas bendiciones. Israel estaba a puertas, estaba recibiendo constantemente las advertencias de que se ejecutaba un juicio por su adulterio espiritual. Ellos no podían ver que se avecinaba un momento tenso para sus vidas que iba a terminar en gran dolor y lamento. Ellos no podían darse cuenta porque tenían una confianza y estaban tan seguros en las bendiciones que Dios les había dado que no podían entender y no podían ver que se avecinaba algo funesto para sus vidas. Ellos tenían tesoros acumulados para poder afrontar momentos de difícil limitación dentro de las guerras. Ellos tenían los recursos de la tierra. Ellos tenían en el plano religioso el templo de Jehová, y al tener el templo de Jehová delante de ellos ahí en Jerusalén, estaban confiados en que nada les iba a suceder, aunque Dios ya se había retirado de ellos hace mucho rato. Y es interesante poder ver que esto no lo están percibiendo. ¿Por qué? Simplemente es así, que ellos habían terminado aferrándose, enamorándose y confiando en las bendiciones que Dios les había dado para su desarrollo, en las bendiciones que Dios les había dado para su crecimiento, y esto les había dado una falsa confianza, una falsa expectativa, que no podían ver realmente que se estaban alejando del benefactor y se estaban quedando con los beneficios. ¿Usted cree que podría vivir un día más si usted así se lo propone? ¿Usted cree que podía acumular y tener riquezas de una u otra manera si Dios no se lo diera? ¿Usted cree que podría gozar de una salud vigorosa, una vida en la que pueda ser una salud boyante, donde nada le pase, donde ninguna enfermedad le toque, si es que Dios no está con usted? ¿Sabe? Cuando Jehová se encontró con Satanás y hablaron de Job, Jehová le dijo: ¿has visto a mi siervo Job, que es un varón prudente, que es un hombre justo? ¿Y qué le respondió Satanás? Satanás le dice: claro, si a todo lo que tú le has dado lo cercas con vallado, ¿cómo no te va a adorar? Si todo esto que tú le has dado lo cuidas y lo cercas, ¿cómo él no se va a adorar? Nos habla claramente que Satanás sabía que Dios protegía todo lo que Job tenía.
Y aunque la historia no pienso desarrollar en cuanto a Job, usted puede ver un principio aquí que si Dios no nos da, si Dios no nos entrega estas bendiciones, si Dios no nos da la capacidad, si Dios no nos permite el poder para ejecutar planes, para hacer, para organizar negocios, para tener hijos, nosotros no podríamos multiplicarnos y prosperar. Pero sucede la triste realidad de que muchas veces terminamos enamorados de las bendiciones y nos alejamos de aquel que nos bendice. Hay una historia o hay una advertencia, una porción de las Escrituras aquí en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y el versículo 24. Esta porción de 2 versículos nos hablan claramente de estas bendiciones que pueden terminar tornándose en adversarios de Dios, de estas bendiciones que Dios puede dar a nuestras vidas para poder crecer, para poder desarrollar, para poder multiplicarnos, pero que pueden terminar siendo adversarios del Altísimo. Dice así en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas 2 porciones nos habla claramente que este pueblo estaba confiado y estaba autosuficiente frente a las situaciones que le rodeaban. Ellos tenían riquezas, ellos tenían vigor, ellos tenían a su vez inteligencia. Y esto les prometía cualquier solución ante cualquier embate, ante cualquier percance. ¿O usted no le ha venido eso en la cabeza muchas veces? Cuando nosotros gozamos de vigor, de salud, cuando nosotros gozamos de riquezas, de adquisiciones, de seguridad financiera, o cuando usted tiene una mente despejada, una mente prodigiosa para poder decidir, para poder visionar, para poder proyectarse en el futuro, de alguna u otra manera no le da cierta seguridad. Y esto es lo que estaba pasando aquí al pueblo. Y Dios le habla a ellos y les llama a esta reflexión. Por eso es que esta enseñanza se va a dividir de 3 maneras. Hay una verdad que no debemos olvidar, hay una advertencia que no debemos ignorar y hay una invitación que sería provechoso poder aceptar. Quiero que vaya conmigo a la primera parte de esta enseñanza. Una verdad que no debemos olvidar. ¿Y cuál es esta verdad? La verdad que no debemos olvidar es que Dios nos entrega bendiciones para nuestro desarrollo. Y hay 3 bendiciones que nos da. Uno de ellos, dice el versículo 23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ese es uno. 2, ni en su valentía se alabe el valiente. Y 3, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay 3 cosas que Dios nos da. Sabiduría aquí quiere significar inteligencia, la capacidad mental, el saber, la ciencia, la habilidad en su mente para poder decidir y ejecutar planes. Lo segundo, valentía, que quiere decir más allá de solamente un arrebato de un hombre que no le teme a nadie, tiene que ver con vigor. Tiene que ver con salud, tiene que ver con la falta de muchas veces de temor. Es una persona arrojada, es una persona vigorosa y puede emprender y arriesgar. Y lo tercero tiene que ver con los bienes materiales, las riquezas. Estas 3 bendiciones, estos 3 recursos que Dios pone en nuestras manos, nos permite afrontar situaciones difíciles, nos permite reflexionar ante los embates de la vida, nos permite decidir lo mejor, nos permite tomar lo conveniente, nos permite tener estabilidad financiera, nos permite proyectarnos, nos permite edificar. Son bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas para nuestro desarrollo. Nunca han sido dadas para que nosotros terminemos aferradas a ellas y saquemos de su lugar al benefactor. Pero tenemos la inclinación de estar satisfechos con lo que no es Dios. Recuerde esta premisa. Nosotros los seres humanos tenemos la inclinación natural de estar satisfechos con lo que no es Dios. Un teólogo dijo, somos fáciles de complacer.
Y muchas veces esta es la gran realidad de un corazón que termina engañándose, de un corazón que termina siendo beneficiado, que empieza la carrera siendo beneficiado, que empieza la carrera siendo visitado, que empieza la carrera admirándose de su Dios, amando a su Dios, pero en el camino de alguna forma u otra termina engañado y amando las bendiciones y dejando a un lado al que beneficia. ¿Sabe? Cuando uno no entiende esta verdad, puede ser peligroso a nuestras vidas. Nabucodonosor en algún momento tuvo que entender esto, caminando por su reino, caminando por sus edificaciones, viendo las cosas que había construido, sabiendo las cosas que había edificado, se vanagloria de esto y habla de que todo esto está hecho para su gloria. Él es llamado a recapacitar y a arrepentirse, a reconocer a Dios. Al no hacerlo termina convertido en una bestia. Estoy tratando de resumir la historia, hasta que Dios le da un poco de luz y él termina reconociendo a Dios como el verdadero, el que gobierna sobre toda la criatura y sobre todo el universo. Otra de estas personas es Herodes. Voz de Dios y no de hombre, le decían a Herodes. Y Herodes terminó creyéndose esta mentira. Y dice la Escritura que por no dar gloria a Dios terminó siendo comido de gusanos. Otra de las personas que nosotros vemos claramente que es toda una historia es Satanás. Siendo una criatura que podía exaltar al Creador, termina pensando que Él debe ser exaltado y anhelando los lugares supremos del Creador. Esta es la historia del necio. Esta es la historia del hombre que constantemente niega a Dios y dice que no existe Dios. Todos estos personajes han caído en la misma problemática. Negaron de dónde verdaderamente provienen sus fuerzas. Negaron verdaderamente de dónde proviene su esplendor, sus riquezas y su inteligencia. Y se arrojaron para ellos mismos estos privilegios como si dependiese de ellos. Recuerde esto, Dios ha puesto bendiciones en nuestras manos para nuestro desarrollo, pero nunca fueron dados para desplazarlo a Él del lugar que Él merece. Dios ha puesto estas bendiciones en nuestras manos y definitivamente cuando no son enfocadas de la manera correcta pueden llegar a significar un enorme peligro. Lo que fue dado como una bendición puede terminar siendo como una especie de maldición en nuestras vidas. Esto nos lleva al segundo punto, la advertencia que no debemos ignorar. Es una advertencia que no debemos ignorar. Versículo 23 dice, no se alabe el sabio, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay una advertencia acá, no te alabes. No te alabes. La palabra alabar la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es una palabra halal de donde finalmente proviene la palabra aleluya, que es para exaltar a Dios. Todos estamos llamados a alabar al Creador. Todo ser viviente, incluyendo el sol y la luna, dicen las Escrituras, se les manda alabar a Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotros lucientes estrellas. El Salmo 148 nos habla de esto y el Salmo 150 termina concluyendo diciendo todo lo que respira alabe a Jehová. Esta es una palabra que le pertenece a Dios y aunque de alguna manera también se usa de manera esporádica para el hombre, en el Nuevo Testamento esta palabra alabar significa gloriarse. ¿Por qué te glorías como si no hubieras recibido nada? Dice Pablo. Se nos manda entonces a alabar al único Señor. Y es por eso que aquí, cuando está mandando esta advertencia, Dios a través de Jeremías le dice, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía y no te alabes en tus riquezas. No puedes jactarte como si esto no lo hubieras recibido. No puedes jactarte como si esto dependiera de ti. Todo lo que tú tienes en tu mano, todo lo que Dios ha puesto en tus manos, definitivamente ha sido dado por Él. Y hay un peligro. Hay un peligro que puede terminar seduciéndonos, nos termina alejando de nuestra verdadera satisfacción en Dios. Debemos estar satisfechos en Dios. Nuestra satisfacción más alta y más plena debe ser
Él. Pero estas cosas terminan siendo la bendición, terminan tornándose como adversarios de Dios y alejándonos del verdadero benefactor. Nos vende la idea de que hay mejor deleite fuera de Dios. Nos promete y nos da seguridad, paz, realización y nos permite adquirir algunas posesiones, nos distrae de lo verdaderamente real, nos distrae de lo que es bueno y de lo que nos sirve para la eternidad y nos vende la idea de lo pasajero. Sabe, hermano mío, a su vez también nos ciega ante la realidad de que somos criaturas pasajeras, frágiles, limitados, personas que estamos de paso por la tierra. Hoy estamos acá, mañana partimos. Hoy estamos conversando y de pronto en un abrir y cerrar de ojos hemos partido hacia la eternidad. Todas estas cosas que nosotros podemos tener, todos estos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, como la salud, como el vigor, como las riquezas o como la inteligencia, nos sirven para desarrollar. Nunca han sido puestas en nuestras manos para desplazar a Dios del lugar donde verdaderamente le corresponde. Esto nos lleva a la tercera y última parte de este sermón, la invitación que sería provechosa que nosotros la aceptemos. Es una invitación que debemos aceptar y que nos sería de mucho provecho si nosotros aceptásemos. Ante la negativa que Dios presenta el versículo 23, está el versículo 24 como una opción de lo que verdaderamente uno debe alabarse. Si te alabas en tu sabiduría, si te alabas en tu vigor, si te alabas en tus riquezas, esto definitivamente es pasajero. Recuerde, este pueblo no quedó nada. Este pueblo, sus ladrillos, sus ricos, sus pobres, todo fue devastado. Fueron llevados esclavizados, fueron llevados de alguna manera lejos de sus tierras y sufrieron consecuencias funestas por su altivez de corazón, por la altivez de sus vidas. Y aunque Dios los llamaba a arrepentirse de manera constante, a reflexionar y a entender quién había puesto esto en sus manos, ellos dejaron a Dios a un lado y confiaron en que estas cosas, salud, riquezas e inteligencia, les tenían asegurada la vida. Pero nada de esto sirve si Dios no está entre nosotros. Por eso es que esta tercera y última parte es una invitación que se nos manda. Dice el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué puede uno alabarse? ¿En qué puede uno gloriarse? Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay dos cosas claras en las cuales Dios nos dice, si te vas a jactar, si vas a sacar pecho, si vas a sacar cara en ti, va a ser porque justamente me conoces, porque justamente profundizas en mí. Y hay dos formas en las que se nos manda profundizar en Dios. Una de estas es entenderme, dice, y la otra es conocerme. La palabra entenderme tiene que ver con la vía intelectual, tiene que ver con el raciocinio. Las Escrituras nos dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento, dice, de la persona de Jesucristo. Se nos llama a crecer, se nos llama a aprender, se nos llama a mirar la Biblia como una fuente de sabiduría, de conocimiento, a entender más claramente al Dios que está aquí en la Biblia y que se nos muestra, a poder profundizar en su persona a través del conocimiento, a través de lo intelectual, a través de lo cognoscitivo. Ay de aquellos que dicen, ay, a mí me pesa leer, ay, la Biblia para mí me da sueño, ay, que cuando yo quiero leer el diablo de alguna manera me distrae. Ay de aquellas personas, son personas que vivirán frustrados toda su vida como niños espirituales, constantemente luchando y peleando en la misma etapa de sus vidas, sin crecer porque les falta conocimiento. El pueblo es llevado cautivo, decía Dios, porque le faltó conocimiento. Y esta es una de las cosas alarmantes de la que nosotros debemos tener cuidado. Por eso es que es una invitación de Dios. No te alabes en las cosas pasajeras, no te alabes en las cosas que no dependen de ti. Alábate en algo que sí podrías hacer y es conocerme. 1, por la vía intelectual y 2, por la vía
de la misma experiencia, la experimental. Dice aquí en el versículo 23, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Sabe? Esta vía experimental que Dios nos habla aquí es el día a día. Es lo cotidiano, es esa noticia que esperabas y que ahora llega. Esos hijos que has estado orando y de pronto se reconcilian con el Señor, vuelven al Señor. Esa provisión que llega a tiempo cuando ya se había acabado todo lo que tenías. Te hace ver que Dios es cercano, te hace ver que Dios atiende. Esa salida inesperada de una tentación, esa llamada telefónica que te libra de un pecado, esa llamada de atención que te hace reaccionar y que te aleja del abismo, o esa dirección o confirmación que estabas esperando para tomar una decisión. Muchas veces llegan a nuestras vidas hasta malas noticias, que aparentemente son malas noticias, pero que nos abren los ojos para darnos cuenta de algunas cosas o para desengañarnos hasta de personas que muchas veces pueden vendernos una idea. Todo esto es en el Señor. Hay de los que a esto le llaman suerte, hay de los que a esto le llaman casualidad e ignoran al Señor. Dios nos dice, aquí estoy, mírame, estoy en todos lados, estoy en la buena, estoy en la mala noticia porque yo soy soberano, yo lo controlo todo, yo estoy por sobre encima de las naciones. Y es aquí donde se nos llama, si verdaderamente te has de jactar, si verdaderamente te has de alabar, si verdaderamente te has de gloriar, no es por tus posesiones, no debe ser por tus adquisiciones, no debe ser porque tienes inteligencia, puedes resolver grandes problemas o puedes emprender grandes negocios. Tampoco es por el vigor, por tu salud, porque eres una persona fuerte o joven. Eso no va a depender de ti tarde o temprano. Hay algo que en mi familia hacemos con mi esposa, y en realidad es esto que me lo enseñó mi esposa y lo aprendimos de una hermana que ha influenciado mucho nuestras vidas. Y ella nos ha enseñado que nosotros no debemos halagar a nuestros hijos por algo que ellos no lo han hecho o algo que ellos no lo han creado o no lo han tenido por sus propias fuerzas. Como por ejemplo, si ellos pueden tener belleza, o si por ejemplo pueden ser ágiles, o si por ejemplo pueden tener alguna fortaleza como una inteligencia, o si pueden ser muy creativos. Todo esto lo han recibido de Dios. ¿Dónde nosotros podríamos darles un aplauso? ¿Dónde nosotros podríamos animarles? Cuando esto depende de ellos, cuando son responsables, cuando se esfuerzan, cuando respetan a la autoridad. Esto ya depende de ellos. ¿Me dejo entender? Entonces, esta es una de las realidades que el Señor nos llama y nos invita a que podamos no solamente conocerlo vía conocimiento, vía aprendizaje, vía estudio de las Escrituras, sino aprender a verlo. Y si no puedes verlo a Dios, si te cuesta entenderlo, si te cuesta verlo en el niño, en la persona, en la noticia, en el pan que llega, si no puedes verlo, pídele a Dios esto. Dios, dame discernimiento para poder disfrutarte, para poder entenderte, para poder verte en todo momento en que tú te estás desenvolviendo ante mis ojos. Sabe, hermano mío, esta persona llega a conocer a Dios y lo llega a conocer profundamente. Por eso es que el texto termina cerrando con esta parte que es muy interesante. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando nosotros llegamos a entender esta verdad, cuando Dios llega a ser nuestra verdadera satisfacción y lo empezamos a disfrutar vía conocimiento, vía experiencia, lo que empieza a brotar de nuestro corazón es tratar de complacerlo. Dios quiere esto. Dice un teólogo, dice, los seres humanos se esfuerzan por conseguir sabiduría, vigor y riquezas, mientras Dios se deleite en hacer misericordia, juicio y justicia. Bienaventurado, dice, el que entiende al Señor de tal manera que haya su deleite en lo que a Él le deleita.
Bienaventurado el hombre. Entonces, cuando Dios termina siendo tu satisfacción, cuando estás buscando complacerlo, definitivamente llegará un momento en que si debes perdonar, tienes que perdonar porque a Él le complace. ¿Sabes? Llegará un momento en que si tienes que buscar restaurar una relación, la vas a buscar hacer porque a Él le complace. Llegará un momento en que si tienes que pagar tus deudas, la tienes que pagar. Debes buscar pagar porque a Él le complace esto. Si tienes que ser generoso, aunque a veces tengas limitaciones, lo vas a hacer porque a Él le complace esto. Si debes servir a Dios en algún ministerio, sea grande, sea pequeño, sea público o sea completamente desconocido o pase desapercibido, lo haré porque a Él le complace. Si yo tengo que servirle de alguna manera a Dios, si tengo que ir, si tengo que anunciar, si tengo que extender una mano, lo haré porque a Él le complace. Si debes cederte a veces tus propios derechos o tienes que obedecer a tus padres y someterse a su autoridad, lo harás porque a Él le complace. Esto no será hecho de una manera coactiva. Esto no será hecho a una manera de fuerza, sino será porque lo disfrutas, porque te deleitas y de esto te puedes jactar. Dios es mi gloria, Dios es mi honra, Dios es mi satisfacción. Así que recuerde, cuando usted encuentre satisfacción en Él, definitivamente usted podría felicitarse de estas cosas y mostrarse satisfecho, sea cual sea la relación que usted tenga con Él. Porque recuerde, Dios ha puesto estas bendiciones en nuestras manos para que nosotros nos desarrollemos. No las ha puesto para que nosotros batallemos contra Dios una vez que desarrollemos todo esto. Dios ha puesto estas bendiciones en nuestras manos para nuestro desarrollo. Nunca fueron pensados, nunca fueron entregados para desplazarlo a Él de su lugar. Así que recuerde esto. Hay una verdad que no debemos olvidar. Dios ha puesto estos recursos, estas bendiciones en nuestras vidas. La inteligencia, el vigor, que es la salud, y las riquezas. Si usted las tiene, de alguna manera, en alguna medida, si tiene las tres, dele gloria a Dios, agradezca a Dios. No se enamore de ellas, permita que Dios las use para su gloria. Una advertencia que no debemos ignorar. Si usted termina enamorado de todo esto, puede terminar alejándose del benefactor. Y hay esta invitación que nosotros debemos aceptar. Hermano mío, amado mío, tiene que buscar encontrar y volver a encontrar una y otra vez su satisfacción en el Señor. Recuerde, hermano mío, si usted va en esta dirección, amén, gloria a Dios por esto. Pero si usted está yéndose en la dirección contraria, reaccione, tome nota, reflexione un momento, mire realmente dónde encuentra usted su satisfacción y vuelva una vez más a su Dios. Y usted, amigo mío, tal vez usted ha tenido seguridad en sus riquezas, tal vez usted ha tenido seguridad en su salud, tal vez usted ha tenido seguridad en su inteligencia, pero dése cuenta de una cosa. En medio de esta pandemia, nada de estas cosas han servido. ¿Se ha dado cuenta dónde ha quedado la salud? ¿Se ha dado cuenta cómo los hospitales han colapsado? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que muere porque no hay un poco de oxígeno? La salud no es nada si Dios no está presente. ¿De qué ha servido el dinero? ¿De qué ha servido las adquisiciones y las posesiones? ¿De qué ha servido tanto vestido, tantos zapatos, tantas zapatillas si has tenido que estar encerrado con tus chancletas durante mucho tiempo en tu casa? ¿De qué sirve la inteligencia? ¿De qué ha servido en medio de este tiempo? Y esto es solamente un pequeño virus. Recuerde, por tanto, todo lo que nosotros podemos tener han sido otorgado por Dios. Y recuerda esto, amigo mío. Hoy es un buen momento para entender esta verdad y hoy es un buen momento para reconocer al Dios que te ha dado la vida, al Dios que te da la salud, al Dios que te da el poder para hacer tus riquezas o al Dios que te da inteligencia para poder avanzar, progresar y reproducirte. Hoy es un buen momento para decirle a ese Dios, entra a mi vida, reconozco que te ofendo y peco, reconozco que no soy nada sin ti. Y quiero invitarte a entrar a mi corazón y quiero recibirte hoy en esta mañana. ¿Qué tal si oramos en este tiempo y terminamos esta enseñanza? Oremos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tus palabras,
Gracias por tus verdades. Eres un Dios grande, alto, sublime, más allá de lo que podamos comprender, más allá de lo que podamos explicar. Yo oro por nuestros corazones, que no se engañen. Yo oro por nuestros intelectos, oro por nuestra salud, que no terminen siendo dioses en nuestro corazón. Que al contrario, Señor, podamos reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, lo debemos a ti. Y oro por aquellos que en este día escuchan tu verdad. Toca sus corazones y llévalos a conocerte profundamente como el Dios que tú eres. Un Dios salvador, un Dios que viene pronto. Lo pido esto a través de Jesús, tu Hijo. Amén.